así en Isaías 55, 10 y 11. Yo creo que lo conocéis, todos, todas, lo conocéis. Dice así, porque, dice el Señor, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Por eso necesitamos la Biblia, también llamadas Escrituras. Necesitamos la Biblia. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Biblia nos trae fe. Hay gente que dice, yo es que no tengo fe. Bueno, pues has leído alguna vez la Biblia. La Biblia te transmite fe. Amén. Y dice Jesús que el que cree en Él, es decir, el que tiene fe en Él, tiene vida eterna. Es decir, tiene salvación. El que cree en Él significa que, bueno, que ha creído que Jesús murió en la cruz y que Él ya pagó por nuestros pecados. No hay nadie que pueda cumplir la ley al 100%. Y eso sería lo lógico para entrar en el reino de los cielos, ¿no? Que cumpliéramos al 100%, pero no hay nadie que lo haga. Entonces Jesús murió en la cruz para que tú y yo, al creer, depositemos nuestra fe en Él y por amor a Él hagamos buenas obras. Pero necesitamos la Biblia para inspirarnos, necesitamos la Biblia para que, como dice el Señor, la lluvia y la nieve caen sobre la tierra, ¿verdad? Y la riegan. Así es la Biblia, la Escritura. Y fijaos la disminución de temperatura. La lluvia es un poco más templada que la nieve, porque a veces tiene que llover fuerte y otras tiene que nevar. Porque nuestro corazón de hielo, precisamente, a veces tiene que derretirse mediante la lluvia, mediante la nieve. Y dice que no vuelve allá. Qué gran consuelo, ¿verdad? Pensar que una vez que recibimos la Biblia, o sea, la palabra de Dios en nuestros corazones, no vuelve allá. Una vez que se introduce en nuestro corazón, no desaparece, sino que queda ahí la semilla, ahí, y que a base de riego va creciendo. No es algo estático, no es algo que quede ahí, sino que se mueve, tiene vida. Por eso, si tú recibes algo de la Escritura que te toque, yo no sé vosotros, a mí hay cosas de la Biblia que me tocan, ¿no? Me llaman especialmente la atención. Entonces, ¿qué hago? Pues la anoto. Y al leerla ya estamos reavivando, ya estamos avivando esa promesa. Por eso que la palabra de Dios riega nuestras almas, que es la tierra. Nuestra tierra es nuestra alma y la hace germinar y producir. Y si queremos sembrar en otras almas, también necesitamos conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios alimenta porque es como pan. Y damos gracias a Dios por tenerla a nuestra disposición, por los efectos que Dios quiere seguir produciendo en nosotros a través de la Biblia. La Biblia es algo vivo, algo que toca nuestros corazones y nos transforma, nos cambia. Si nosotros nos dejamos cambiar. Si no queremos, Dios respeta nuestra voluntad y dice, bueno, vale,
pero a lo mejor no te va tan bien. Dios quiere seguir diciéndonos cosas a través de su palabra. Y hoy, tal vez a ti, a mí, nos diga cosas, ¿no? A través de esta reunión. Y queremos agradecerle al Señor el que su palabra nos vaya cambiando, nos produce lo que se llama arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar de camino. No es una cosa ñoña, es simplemente que tú tienes que cambiar de camino. Y el arrepentimiento se produce a través de la Escritura. Amén. Pero vamos a darle gracias a Dios porque su palabra nos trae vida, ¿o no? Nos trae vida, nos trae paz, nos trae aliento, nos da ánimo. En nuestro día a día, cuando estamos con un problema, Dios te puede hablar, te puede decir cosas a través de la Escritura. Y vamos a agradecerle. Amén. Señor, te damos gracias, porque tu palabra nos transmite vida. Gracias porque nos da aliento, porque notamos que muchas veces tú nos quieres hacer entender cosas. Gracias porque eres un Dios vivo. Gracias porque estás ahí, pero también estás atento, no estás pasivo, estás atento. Gracias por haber puesto tu palabra a nuestra disposición. Te pedimos perdón por todo aquello que te hayamos ofendido, te hayamos hecho mal. Y que tú, Señor, estés molesto con nosotros, Jesús. Sabemos que tu perdón está ahí, pero también queremos ser conscientes de que muchas veces no actuamos como es debido. Y, Señor, queremos ponerlo delante de ti. Te damos las gracias por todo lo que hoy aquí va a pasar y esperamos en ti. Esperamos en tu palabra, esperamos en que tú, Señor, nos hagas entender cosas hoy. Gracias por tu misericordia, por tenernos en cuenta, por no tener tan en cuenta como nosotros tendríamos nuestras faltas. Señor, gracias por alimentarnos y por esta reunión, porque a través de ella tú te puedes manifestar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues buenos días a todos. Buenos días. A los que duermen también. Después de la grabación pueden darse por aludidos. Echamos de menos en esta mañana a varios hermanos que por distintas razones no pueden acompañarnos y sabemos que su deseo sería estar con nosotros. Bien, pues en este día hermoso, dice la Escritura, este es el día que nos hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y no sé si era un día de lluvia o era un día de sol, pero yo sé que era un día que Dios hizo. Así que nos gozamos y nos alegramos en este día. ¿Amén? ¿Sí o no? Porque vivimos no porque el aire sea gratis, no porque seamos guapos, que todos lo somos, sino vivimos, respiramos por la misericordia de Dios. Desde luego que, viendo la historia bíblica, hay una serie de personas, más que personajes, personas, que desfilan por ella y, en alguna manera, en todas ellas podemos ver a Cristo. Bien para imitar su ejemplo o para no imitar porque no reflejaban a Cristo. La Biblia no nos habla de gente buena, la Biblia nos habla de gente como tú y como yo. Y que Dios se ha acercado a nosotros a través de esas personas y usando, por supuesto, su Hijo Jesucristo. Y uno de ellos es Salomón.
El nombre Salomón significa pacífico y gobernó Israel entre el año 1000 y 1931 a.C. Era hijo de, como sabemos, de David y Bexabé. Tenía un hermanastro mayor, Adonías, que aspiraba a sucederle al padre, pero fue Salomón quien finalmente accedió al trono, como bien sabemos, y no vamos a entrar en detalles. Después de Salomón vendría su hijo Roboam, y con él la división del reino de Israel entre las 10 tribus del norte y las 2 del sur, Judá y Benjamín, siendo el reino de Judá y el reino de Israel. Cuando hablamos de Salomón, hablamos de un tiempo que fue de paz, fue un tiempo de esplendor económico y tuvo muy buenas relaciones con sus vecinos, Egipto, Arabia, Fenicia, Edom, Damasco. Ahora bien, al final de su vida, como bien sabemos, su vida, para la redundancia, cayó en picado, y cayó en picado su vida, su reino también, por la elevada presión fiscal a la que sometió a su pueblo para poder construir tanto el templo como el palacio, y también, sobre todo, por la vida licenciosa que tuvo con mujeres, y vamos, una lista interminable casi de ellas, y también, como no, por haber introducido la adoración pagana. Cualquier adoración que no sea a Dios es puro paganismo, desde luego. Ahora bien, durante su reinado, la prosperidad económica permitió levantar, como digo, el proyectado templo que David, su padre, no pudo levantar, que el padre ya lo había dejado proyectado, y un palacio que supuso lo mejor de la época. Allí, por así decir, por dinero, que no falte nada. Y tanto en el palacio como en el templo, los mejores materiales y la mejor mano de obra del extranjero. De hecho, y no vamos a entrar en detalles, se entiende por la Escritura, y aquí los gallegos también vemos que salimos en la Biblia, que precisamente hubo especialistas en la piedra, pedreiros, que estuvieron en la construcción del Templo de Jerusalén. Esto es un dato que se entiende históricamente. No somos nadie para juzgar la vida de otra persona. Yo no sé vosotros, a mí bastante tiempo me falta como juzgarme a mí mismo. Pero, como digo, a pesar de que a Salomón, al final de sus días, pasó lo que pasó, también nos dejó ejemplos que son dignos de imitar. Y recordáis lo que decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Estas cosas están escritas como ejemplo a nosotros. Os voy a decir un secreto si me lo guardáis, ¿vale? Yo no tengo ganas de que me muerda un perro. Nunca me ha mordido ninguno. Pero como he visto, como algún perro ha mordido a otro, amigo, ¿entendéis? Estas cosas están escritas para que no pequemos, para que imitemos también en lo positivo. Os llevo a Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3, y vamos a leer unos versículos brevemente. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios a Salomón: pide lo que quieras que yo te dé. Es la tarjeta sin fondos. Tú úsala para lo que quieras. Pensemos un momento, sin conocer la historia. ¿Qué pediríamos nosotros? ¿Verdad? Cuando a veces se les dice a alguna persona: tiene usted para 10 minutos para comprar todo lo que quiera en el supermercado. Madre mía. Y en esa noche, el Dios del universo, el creador de cielos y tierra, el creador de todo, el poseedor de todo, le dice a Salomón: pide lo que quieras que yo te dé.
tarjeta libre. Versículo 9. Señor, da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y fijaros el versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. La pregunta es obvia antes de entrar de lleno en la materia. ¿Se agrada Dios de mis oraciones? ¿Se agrada Dios de cuando yo oro, no por la insistencia, no por el número de oraciones? ¿Se agrada Dios de las cosas que yo le pido? Yo no sé vosotros, yo tengo mis dudas en cuanto a mí. Por eso necesito aplicarme la oración de Salomón. En primer lugar, quisiera pensar en esa petición. Salomón no pidió paz. En aquellos tiempos, estar en guerra era lo más normal del mundo. ¿Recordáis? Precisamente su padre David cae en pecado con Betsabé cuando no va a la guerra en los tiempos de la guerra. ¿Recordáis? Estar en tiempos de guerra, aquello era como nosotros cada 4 años ir a votar. Era lo más normal del mundo. Y Salomón no dice, Señor, dame un reinado que sea en paz. Óigame, ¿era malo, habría sido malo que Salomón pidiese paz? Óigame, es una cosa honesta. ¿Quién de nosotros no pide paz para su familia? ¿Quién de nosotros no pide paz en el trabajo? Y si te toca un compañero de estos, que más que un compañero es un puercoespín, de esos que tienen muchos pinchos, te quiero contar, ¿verdad? ¿O no habéis tenido nunca uno de esos? Veo que algunos sonríen y algunos incluso lloran. Bueno, ¿me entendéis? Yo seguramente hubiera pedido paz. Señor, dame paz. Porque si tengo paz, no tengo escabechinas en el pueblo, no tengo problemas. Tampoco pidió dinero. Señor, mira, mi deseo ahora es hacer este templo, construir el palacio. Señor, quiero hacer el templo. Necesitamos euros. Ya sé, los euros de la época, ¿me entendéis? Necesitamos dinero. Oiga, sería deshonesto pedir al Señor dinero para aquello. Señor, dame riquezas. Señor, dame una familia perfecta. La familia de Salomón, bueno, la de David, la de su abuelo, ya eran familias desestructuradas que aquellos ni con los tite, se pegaban, ¿me recordáis? No pidió una bonanza económica. Señor, si tengo bonanza económica, no tendré conflictos sociales. ¿Cuándo estallan los conflictos sociales en muchos países actualmente? Estoy pensando en Asia, en Latinoamérica, etc. ¿Por qué están estallando ciertas revoluciones? ¿Por problemas económicos? Yo soy Salomón y seguramente hubiera dicho, Señor, que la gente no pase hambre, que así no me dan la lata. ¿Sabéis? Salomón no pidió cosas honestas, sino que pidió lo excelente. Porque podía haber pedido cosas tan honestas como la paz, la economía, la tranquilidad. Pero Salomón, en este sentido, fue inconformista, pidió sabiduría. Hermanos, Dios nos ha llamado a tener una vida en abundancia. Y este que os habla reconoce que muchas veces lo que hace no es tener una vida en abundancia, sino sobrevivir en el Señor. Y la supervivencia es vivir bajo mínimos. Pidió sabiduría. No ser el más listo de la clase, sino sabiduría y astucia, pidió él. Para juzgar, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? No le dijo, dame dotes de estadista. Quiero ser un buen rey, el rey más chachi del mundo mundial. No. Pidió tener un corazón sabio para poder gobernar lo que Dios le había puesto delante.
Y queridos hermanos, una de las cosas que me ha movido en esta mañana a traer este texto es esto. Que Salomón no pidió solamente cosas honestas, como seguro pedimos todos los días. A mí no se me ocurre, yo no sé vosotros, pedir al Señor una cosa deshonesta. Yo no tengo cara para eso. Pero reconozco que muy pocas veces pido cosas excelentes a Dios. Y una de las propuestas que pido a Dios para este año 2025 es no quedarme con lo bueno solamente, sino buscar la excelencia del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, de la acción del Espíritu Santo en mi vida. Porque, hermanos, o tenemos una vida excelente en Cristo, o simplemente no estamos poniendo en acción nuestros dones, nuestros talentos. Pidió sabiduría. Sabiduría no era para, repito, ser el más listo de la clase, sino para tener temor, respeto a Dios. El salmista nos recuerda allá en el Salmo 111, versículo 10, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Sabiduría, repito, no es ser el más listo, sino el más usado por Dios. Sabiduría es tener cada día más respeto a Él. Se dice que una de las máximas del amor es: hoy te quiero más que ayer y menos que mañana. Pues esta es una de las bases de la sabiduría. Señor, te doy gracias por todo lo que has hecho en mí. Pero como dice una alabanza, he probado, quiero más. Yo no me puedo conformar con lo que aprendí del Señor el año pasado, que seguramente fue muy bien. De hecho, me mantiene en la fe hasta hoy. Sino que quiero temer cada día más al Señor. Porque el temor del Señor no es solamente saber que soy salvo, el temor del Señor es amarle y servirle más excelentemente cada día. Salomón conocía. Óigame, ¿Salomón no sabía lo que era el temor de Dios? Sí, como seguro tú y yo lo sabemos. Hombre, su padre era salmista, había escrito unos salmos que tocaban, que era una gloria de salmos. Lo había vivido en casa. Quizá hemos nacido en hogares cristianos y es una bendición tremenda. Os lo digo de corazón, haber nacido en un hogar cristiano. Me emociono, os lo digo. Pero eso no es suficiente. Dios quiere más de mí y yo debo querer más de Dios. Y no es una obligación querer más de Dios. Es nuestra gratitud al Señor. ¿Con qué podré agradecerte, Señor, cada día todo lo que tú haces en mí? Temiéndole a Él. Y me llama la atención porque Él hace esta oración, porque tenía, en segundo lugar, una escala de valores. Una escala de valores bien definida. Podía haber pensado como un rey de la época. Podía haber pensado como un hombre de su edad de la época, lo que llamaríamos hoy un hombre del siglo XXI, una mujer del siglo XXI. Pero mis valores no tienen que venir a mi vida por mi edad. En mi edad lo que tiene que haber es maduración, que es diferente. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13 dice: cuando yo era niño, pensaba como niño y dejé las cosas de niño. Eso es maduración. El conocimiento de la palabra cada día tiene que consolidarse en nosotros. Y mi escala de valores tiene no solo que afianzarse, sino que agrandarse más cada día. ¿Sabes? El corazón del hombre en el tiempo actual es el mismo que en el tiempo de Salomón. Por eso esa oración de Salomón es vital para mí. Por eso la escala de valores que tiene en este momento Salomón es vital para nosotros. Salomón tenía como primer baluarte de su vida el temer al Señor. Podría haber dicho: bueno, yo soy el rey de Israel y yo tengo, como soy el rey de Israel, aquí, mi medallita, yo tengo la unción especial del Señor. Ni unciones ni zarandajas. Lo que quería era tener temor de Dios.
Porque la unción no viene dada por lo que somos, sino por lo que es Dios en nosotros. Por lo que Dios está haciendo en nosotros. La unción no viene dada por si soy el rey Salomón o soy el último vasallo de Israel. La unción viene dada por temer al Señor. Creo que si algo define a nuestra sociedad actual es que vivimos la sociedad del hombre light. Del hombre light. 0% grasa, 0% azúcar, 0%... De hecho, hay bocadillos sin pan con nada. Esto ya os lo digo, esto es... Estamos aquí, ahora dentro de poco nos van a sacar 2 por 1. Bocadillos sin pan con nada. Vivimos la sociedad del hombre light. Todo se relativiza. Todo se baja. Hace unos años, y permitidme, recuerdo hace 38 años, ahora, por circunstancias que tuve que vivir a nivel familiar, un programa de fin de año en televisión española, una mujer enseñó parte de un pecho suyo. Aquello fue todos, hubo 15 días, recuerdo estar el día de Año Nuevo, porque esto había sido en el programa de fin de año, el día de Año Nuevo estuve con un familiar en el hospital y todos hablaban allí de la artista famosa. Menudo escándalo se montó aquello. Hubo protestas en la calle. Hoy lo raro es que una mujer nos habla desnuda en televisión. Aquello era un escándalo, hoy el escándalo es lo otro. No condeno la sociedad, sino que pido a Dios temerle a Él. Que mi escala de valores no falle. La honestidad, hoy eso de ser honestos. Hace no tantos años se decía, cuando un matrimonio se casaba, hasta que la muerte los separe. Después ya la cosa empezó a cambiar. Hasta que la hipoteca los separe. Y hoy en día, como cada uno puede seguir pagando la hipoteca, pues ya ni eso. La honestidad en el matrimonio. Las personas, y Eduardo nos hablaba hace no tanto tiempo, ¿verdad? Y Rosy de una política que decían que la mentira era un concepto religioso. Antes se decía palabra de honor. Y eso iba al fin del mundo. Ahora tú dices palabra de honor y hay que buscarlo en Google a ver si se sabe lo que es. Y te saldrá interjección antigua que se usaba en los tiempos de Mari Castaña. Ay. La lealtad entre las personas en el matrimonio. He tenido discusiones con compañeros de trabajo por el tema de la lealtad en el matrimonio. ¿Y qué diremos sobre el sexo? Hay conversaciones que uno a veces oye en la calle, que uno ve, expresiones que uno ve por la calle, y tú dices, aparte de la juventud, ¿cómo está quemando su vida? El problema es que si no lo haces eso, eres el raro de la clase. Se han relativizado los valores. ¿Y qué pasó a Salomón? Salomón, como hizo esta oración, pero después se olvidó con el tiempo, porque de nada me vale si hoy yo le pido al Señor sabiduría, pero dentro de 3 meses ya sigo haciendo lo que me da la gana. O si yo le pedí sabiduría al Señor. Nosotros nos casamos hace 35 años y yo pedí al Señor, enséñame a amar más a mi esposa cada día. No porque fuera una fiera, ¿no? Entenderme, por favor. Pero imagina que yo no vuelvo a pedir eso al Señor en esos 35 años. Entonces, en vez de ser la princesita de Disney, pues sería, no sé, la madrastra de Blancanieves, ¿me entendéis? Cuando Salomón se olvidó de tener al Señor, de pedir sabiduría, sus valores se fueron al traste. ¿Y cómo terminó los días Salomón? Me pregunto, queridos hermanos, ¿lo que llamábamos hace años pecado lo seguimos llamando hoy? ¿O deberíamos preguntarnos, ¿realmente era pecado? Una de las cosas que me hace aprender Salomón es a pedir al Señor sabiduría para no confundir moda con pecado. Moda con pecado, porque a veces tildamos de pecado a una moda que puede ser
ni nociva ni nada, no, puede ser incluso positiva, ¿verdad?, la expresión. Cuando empezaron los coches a motor, a principios del siglo XX, hubo incluso diatribas, tesis incluso morales, sobre la velocidad que podía alcanzar un coche. Y se llegó incluso a decir, y esto no es ninguna barbaridad, ningún invento de un servidor, que ir a más de 10 kilómetros por hora, eso era un pecado, porque era ir a más velocidad que la que tenía un caballo, en fin, bueno, y se consideraba pecado. Cuidado, no estamos para disparar, estamos para pedir sabiduría. Da pues corazón entendido para juzgar a tu pueblo. No, perdón, esto no lo dice el texto. Da a tu siervo. Es curioso porque antes de pedir sabiduría, Salomón reconoce cuál es su situación. Espérate, pero Salomón, ¿no es que no eres tú el rey y ahora vienes diciendo de siervo? Salomón no olvidó que aunque humanamente era rey, ante los ojos de Dios era siervo. Los creyentes en Cristo somos reyes y sacerdotes. Eso nos ha dado, es un honor que nos da, pero no podemos olvidar que somos siervos de Dios. A veces pensamos que eso de siervo lo son los demás. El pastor, los ancianos, los que están en la enseñanza, los que... A veces pensamos en los demás. Siervos somos todos. Si yo me olvido de mi condición de siervo, me creo un señorito. Recuerdo un amigo mío, un hermano, la fe hace muchos años me dijo una frase: cuando a un hombrito se le da un carguito, se cree un generalito. Y a veces Dios nos da una bendición y nos creemos generalitos. Dios nos llama a ser siervos. Mirad, hermanos, la Iglesia es un cuerpo de servidores. Nos reunimos como reyes y sacerdotes en culto al Señor, pero en nuestro diario vivir, frente al mundo, entre nosotros, somos siervos los unos de los otros. Cada uno según el don que ha recibido, dice 1 de Pedro 4:10, ministrelo a los otros, es decir, sirva a los otros. Un rey no sirve. Ay, a veces nos creemos reyes en nuestras iglesias. Hermanos, no somos reyes de nada. Somos siervos de Dios. Siervos de Dios. Y antes éramos esclavos del diablo. ¡Qué tremendo cambio! ¡Qué tremenda metamorfosis! Porque, ¿sabes? Para Salomón ya humanamente no había mejor cosa que ser el rey de Israel. Eso era grandísimo, pero lo excelente era ser siervo de Dios. Es una bendición predicar, es una bendición servir a otros, es una bendición estar en cualquier ministerio, pero si lo haces para el Señor, estás en lo excelente, lo demás está sirviendo de ti. No puede haber mayor valor para un creyente que ser siervo de Dios. Es muy curioso, hermanos. Si vamos a Lucas capítulo 19, en la parábola de las minas, hay una cosa que en estos días he descubierto. A lo mejor dirás, ¿cuánto nos falta orar por Jonathan? Porque hasta ahora no se enteró. Lo siento, me he enterado estos días. Pero fijaros en la parábola de las minas. Cuando el dueño da las minas, vino el primero, versículo 16, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. En lo poco. Y se lo dice solamente al de las 10 minas, no al de las 5 ni al de la 1. Parece mentira. El que había recibido más es el que ha servido en lo poco. Todo servicio que hagamos para el Señor, las 10 minas que trabajemos para el Señor, siempre serán poco por todo el regalo que Él nos ha dado. Por eso merece la pena ser siervos. Y eso, queridos hermanos, el hecho de que sea poco nunca debe desanimarnos,
sino animarnos a trabajar por las 10 minas. Si algo define al cristiano, tiene que ser una persona inconformista. Por eso, queridos hermanos, necesitamos de examinarnos constantemente delante del Señor. Os llevo al Deuteronomio, capítulo 8. Y vamos a ver algunas cosas que Moisés les recuerda al pueblo de Israel para que no se olviden lo que son. Vamos a ver algunas cosas que Moisés a la Iglesia Jesús Vive, hoy, domingo, día 19 de enero de 2025, nos dice, para que nos examinemos. Leo Deuteronomio 8, 11. Cuídate de los demás, de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Por qué te dice que no nos olvidemos de Dios? Vaya, versículo 12, que suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, no sea que ese versículo 14 se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. A cada uno de nosotros nos ha sacado de un Egipto diferente. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios que nos ha sacado a cada uno. Así que esta palabra reina es para ti. Que te sacó de casa de servidumbre. No te olvides que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones, de sed donde no había agua, y el Señor te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Vaya que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Pero si llegas a olvidarte del Señor tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Y esto fue lo que le pasó a Salomón, cuando se olvidó. Esto es lo que le pasará a Jonatán si se olvida. Esto es lo que le pasará a cada uno de nosotros si nos olvidamos. Quiero concluir estos últimos minutos. Creo que hoy cualquiera de nosotros puede hacer, incluso se animaría a hacer, la misma oración que hizo Salomón. Da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tuyo tan grande? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y ya veremos si Dios se la envía. No. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da con goteo. Eso no lo dice vuestra Biblia, la mía tampoco. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. He aprendido a decir que cuando mi esposa me repite una cosa, muchas veces le digo, Marisa, aunque me lo repitas 74 veces, no hace falta que me lo digas la vez 75, ya me acuerdo. Y me dice, ya te lo he dicho no sé cuántas veces. Dios nunca me va a reprochar que yo le pida sabiduría. Si no tenemos sabiduría, es porque no queremos. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, yo me uno a ese grupo. Me uno a este grupo. Pidamos, queridos hermanos, a Dios que nos libre de caer en tentaciones, especialmente en la sutil tentación de creernos sabios. Yo a mis años, ¿qué me vas a enseñar? Recuerdo hace años un estudio bíblico, una predicación que había sido de mucha bendición para mí.
y a un querido hermano, al cual quiero muchísimo, os lo digo de corazón, dije, mira, una predicación buenísima sobre este tema. No me hace falta saber, ya yo sé todo sobre ese tema. Sea el Señor que juzgue, no, pero me quedó eso. Dios nos libre caer en la tentación de creernos sabios. Leo con vosotros en Proverbios capítulo 3, versículo 7. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y apártate del mal. Y en Proverbios 26, 12 leo, hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios. Es fuerte esto, ¿eh? Hay más esperanza para un tonto que para el que se cree listo. Todos tenemos dificultades. Esta mañana Eduardo y Matías también, en una de las alabanzas, nos recordaban que Dios usa las circunstancias, ¿verdad? Es que Dios está haciendo una obra de perfeccionamiento en nosotros. Dios usó la circunstancia del reinado de Salomón para saber lo que había en su corazón. Dios usa las circunstancias en tu vida, en la mía, circunstancias difíciles. Perdón, muy difíciles, dificilísimas. Circunstancias que no sabemos cómo afrontar, que no sabemos cómo enfrentar, quise decir. Aventuras nuevas que comenzar. Pero todos tenemos la seguridad, como diría el padre de Salomón, que el Señor confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El mismo nombre que le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras. El mismo nombre que le dice a Jonathan, a Víctor, a Tiago, a cualquiera de nosotros, pídeme lo que quieras, que te lo daré. Mira, con esto, palabra que concluyo. Cuando no sepas cómo orar, ora como Salomón. Y cuando sepas cómo orar, ora como Salomón. Que el Señor os bendiga.